Estás escuchando Radio Brujas. También, bueno, a ver, aquí hay un chico, Julio, que nos está hablando de un sueño. Ah, pues interesante. Mira, fíjate. A ver, Roberto, vamos a leer tu sueño. En su sueño está su familia en una cabaña y luego de repente se pone a nevar y todos salen. Y también, deme un segundito. También en su sueño está tomando una foto cuando de repente se nubla el cielo y se forma un tornado que lo arrastra y todo desaparece. Y dentro del tornado aparece mi cara. A ver, dime si esa es mi cara. De una manera fea y con una capucha en la cabeza, algo así como cara de terror. Y no sabe qué significa. Es el sueño de una de sus amigas. Roberto, si me aclaras si es mi cara la que sueña, no lo sé. Pero bueno, o será tu cara del sueño de una de tus amigas, no queda muy claro. Entonces, en lo que nos aclara Roberto su sueño, pues nosotros vamos a hablar de los sueños. Bueno, pues Roberto, yo tengo la cara de Roberto. Yo tengo una pregunta muy importante. Esa cabaña que sueñas, por favor, dinos cómo es la cabaña esa que sueñas. Es un elemento clave en todo tu sueño. Bueno, pues mientras Roberto nos comunica cómo es la cabaña o no, pues ya Carla nos hace la introducción al fascinante, al apasionante mundo de la interpretación de los sueños. Gracias, Julio. Pues a partir de que Freud estudia sobre los sueños y sobre los pensamientos oníricos, construye un eslabón más en la cadena de procesos que desde la conciencia, pues lo que viene siendo la conciencia explícita, conducen a los estratos oscuros de la metaconciencia, en donde se hallan mezcladas confusamente fantasía con realidad e incluso la telepatía o la clarividencia con las más raras precogniciones. Los procesos psíquicos que se realizan mientras dormimos permiten que la actividad intuitiva y espontánea del espíritu quede sustraída del control de la razón y la voluntad. Hay sueños de angustia y sueños de deseo. Las imágenes dependen de asociaciones, sensaciones exteriores, recuerdos de nuestra niñez, etc. Mientras el cuerpo descansa, el proceso psíquico sigue su actividad en un plano de la realidad fuera de los cauces habituales. La interpretación de los sueños quizás sea el verdadero camino para conducirnos al inconsciente. En otras palabras, las imágenes que aparecen durante el sueño, oportunamente ordenadas, ofrecen la posibilidad de seguir las huellas verdaderas que nos llevan al conocimiento más profundo de nuestra propia naturaleza. Por otra parte, el hombre siempre se ha sentido fascinado por el misterio de los sueños y de su estudio. Desde el descubrimiento por Berger de la electroencefalografía, registro de la piel del cráneo y de las corrientes de acción del cerebro, las modificaciones de la actividad eléctrica cerebral han ocupado un lugar muy importante en la descripción del sueño, fundándose en los datos proporcionados por el electroencefalograma. Loomis, por otro lado, ha escrito cierto número de fases del sueño en correspondencia con la profundidad de este último, pues apreciados por el umbral del despertar, la disminución de la mortalidad y del tono muscular del durmiente. Estas fases, caracterizadas por ritmos lentos, tanto más lentos cuando el sueño es más profundo, pues constituyen el clásico sueño apacible. Las fases se organizan en ciclos: sueño ligero, bastante profundo, y sueño muy profundo, que se repiten varias veces cada noche. En realidad, el ser humano fabrica un sueño cada 90 minutos, de 3 a 5 sueños en total. Y es curioso que las mujeres vean, por así decirlo, más que los hombres, así como que las personas cultas vean más que las ignorantes, aunque no podamos descifrar todavía muchas de las fantásticas imágenes que percibimos. Pues un mundo absolutamente apasionante y muy desconocido, el de los sueños y la interpretación de los sueños. Tenemos varias tesis y varias opiniones. De un lado, como bien ha dicho Carla,
maestro del el fundador del psicoanálisis, Freud. Para Freud, el sueño, resumiendo todo, vendría a ser la realización de un deseo. Es un inhibidor del principio de angustia, en términos de psicoanálisis. Freud y Jung, hoy por hoy, son los maestros que la ciencia empírica aporta en la interpretación de los sueños. Por un lado tenemos a Freud. Para Jung, el discípulo de Freud, el sueño vendría a ser parte de esa madeja complicada que es el inconsciente colectivo. Sabemos que hay un inconsciente individual y un inconsciente colectivo. Para otros extremos, la interpretación de los sueños se basa en códigos únicos, es decir, así podríamos elaborar un diccionario de los sueños. Según algunas personas, pues si usted sueña los mismos elementos, significaría soñar con madera sería éxito, soñar con agujas serían fracasos, pero están en el otro extremo. ¿Qué hay de cierto? Pues ni uno ni otro, pero al final terminan los dos por llevar su parte de razón por mecanismos muy complejos. No es que porque usted sueñe con madera va a tener éxito, sino porque a la hora de comunicarnos con nuestro inconsciente, quizás va a tomar esos elementos que ha escuchado en alguna parte de forma inconsciente, que soñar con madera sería éxito. Entonces su sueño, usted en realidad lo elabora, toma el elemento madera para anunciarle un éxito, o todo lo contrario. Pero, ¿qué hay de cierto en lo que usted elabora el sueño? Pues el sueño no obedece a una materia única. Dentro del sueño tendríamos las famosas premoniciones, las precogniciones, tendríamos el sueño liberador del principio de angustia, que diría Freud, y el error es cuando consideramos el sueño como una materia uniforme. El sueño no obedece a una materia uniforme. A lo largo de los siglos y del tiempo son muchos y distintos especialistas los que se han planteado y encargado de la interpretación de los sueños. Por ejemplo, en el sueño que nos planteaba nuestro amigo Roberto, ¿contestó algo Roberto con respecto a la...? Sí, que era una casa con mucha paja. Pues me río, pero fíjense, ¿no? Por supuesto, Roberto, no es de ti. Me estoy riendo porque precisamente estaba yo argumentando aquí el tema del diccionario de los sueños, hablaba de paja. Fíjate qué curioso. Bueno, pues de lo poco que sabemos es que cuando soñamos con casas, la casa viene a significar la persona. Eso es recurrente en todos los sueños. Si la casa por fuera es muy lujosa, está muy bien construida, corresponde al exterior, al físico, a la parte física de la persona. Si la casa por fuera tiene un aspecto así como de choza, descuidado, pues sería más o menos la construcción, la arquitectura exterior sería más o menos lo que viene reflejando la persona. Y el interior de la casa, de la vivienda, reflejaría el interior de la persona sobre la que estás soñando, o incluso de ti mismo. En este caso sería muy interesante que nos hubieras dicho cómo era el interior de la cabaña, porque ese es tu interior. Si es un interior rico, si es un interior profundo, puede ser una vivienda por fuera muy modesta y muy humilde, y por dentro tener un interior bastante rico y bastante denso. O al revés, una vivienda muy lujosa por fuera y muy ruinosa por dentro. Depende de cada persona al caso. Pero lo cierto es que el sueño no obedece a una codificación única. Es decir, no sería correcto elaborar un diccionario de sueños como algo uniforme, como algo único. El códice de los sueños es individual, completamente individual, y cada persona debe de encontrar los mecanismos y los resortes de ese sueño, a sabiendas de que no siempre el sueño va a ser premonitorio, de que concurren muchos factores distintos en la interpretación de los sueños. Sí, es que menciona Roberto que no es el sueño de él, que es el sueño de una amiga. O sea, la amiga sueña a Roberto que está en una cabaña, que empieza a nevar, que salen todos. El novio también está en el sueño de la amiga y está tomando una fotografía y de repente todo se nubla, todo se pone en tornado, que la y bueno, que todo desaparece. Y dentro de ese tornado aparece la cara de este Roberto, así macabro. Eso es lo que sueña la amiga. Entonces, yo me estoy imaginando, ¿tu amiga pertenece al mundo del paganismo, Roberto? Esa es otra pregunta. Claro, pero donde, como decía antes, donde el sueño no obedece a códices únicos y generales de aplicación para todo el mundo.
corresponde al autor del sueño en especial la interpretación del mismo. Si acaso alguien le puede guiar, lo puede orientar con lo que se llama una escucha sabia, pero códices generales y únicos, pues que sirvan de aplicación para todo el mundo, pues por ejemplo el de la casa. Si tu amiga te sueña en una cabaña, Roberto, tu amiga tiene tu idea, tu aspecto exterior, como te ve tu amiga, es como la cabaña, en cuanto a tu arquitectura, en cuanto a tu físico. Y en cuanto al interior de la cabaña, sería muy interesante que tú le preguntaras a tu amiga que si la cabaña por fuera era bonita, porque si la cabaña era bonita y deseable, tu amiga te considera una persona atractiva. Si el interior de la cabaña era un interior descuidado, pues te considera una persona con un interior descuidado. Si era un interior muy, muy interesante y cálido, pues tu amiga te considera una persona pues bastante armoniosa. Los demás elementos no podemos hacer una traslación general, que decir si sueñas con tormentas esto, si sueñas con caras es lo otro, porque no, repetimos, no, el sueño no obedece a una masa general, es muy, muy individual y solo tiene la clave y la llave la persona, la autora de cada sueño. Pues así queda entonces, Julio. Pues harían falta muchos más elementos, pero volvemos a repetir lo mismo. Si tomamos las tesis que dicen que el sueño se puede interpretar mediante un diccionario general de sueños, pues sería algo muy, muy fácil. Decir, por ejemplo, quien sueña con caras significa encuentros próximos. Quien sueña con cabañas significaría tormenta o lluvia, ¿sí? Pero no, el sueño no obedece a esa explicación. La interpretación del sueño es mucho más compleja que todo eso. Tan compleja como que son códices únicos y cada persona tiene la propia clave de la interpretación de su sueño. Dentro de esos sueños, que repito, no obedece a una unidad fija al sueño, van a ocurrir sueños premonitorios. Son avisos que nos da o bien nuestro inconsciente o bien el otro plano. Pero no todos los sueños son premonitorios, ni todos los sueños son avisos del otro plano. A veces se concurrirían, pues, en lo que acertadamente decía Freud, la liberación del principio de angustia. Otro es lo que decía Jung, como una especie de explorador del inconsciente colectivo con elementos muy, muy extraños. Pero con dar una interpretación a cada sueño, la llave la tiene cada persona. No podríamos hacer un diccionario de sueños, entre otras cosas porque ya se han demostrado que son más, que fallan absolutamente. El sueño es muy, muy complicado y muy complejo. Y de entrada, en el mundo de los sueños concurren muchos factores. Punto 1. Los llamados sueños que decía Freud del principio liberador de angustia. Pero no todo el sueño es el principio liberador de la angustia. Punto 2. Los famosos sueños premonitorios, que son mensajes o del otro plano o de nuestro propio inconsciente, donde nos avisan de, pues probablemente podría ser o de catástrofes o de peligros cercanos. Pero no todos los sueños tienen esa naturaleza. Punto 3. Dentro de los sueños concurren circunstancias bastante mágicas e interesantes, como serían los viajes astrales. Tenemos una serie de protecciones mágicas por la misma, que no se reúnen nunca ni se funden ni el cielo ni la tierra, por la que nunca nos vamos a acordar de esos viajes astrales. Pero todo el mundo hace viajes astrales en los sueños, pero no todo el sueño es un viaje astral. Por eso decía al principio que era un error considerar el sueño como una unidad fija. Una parte del sueño vendría a responder a la idea de Jung y otra a la de Freud. Otra parte del sueño vendría, incluso, observen algo bastante gracioso, que por eso me reía al principio antes. A pesar de que no es cierto el diccionario de los sueños, donde por ejemplo es famoso que si uno sueña con zapatos es viaje, si uno sueña con dientes anuncia muertes y todo esto. Pero a la hora de comunicarnos con nuestro inconsciente, pues el sueño y nuestro inconsciente toma elementos que ya sabíamos de estos que alguna vez escuchamos. Bueno, pues parece que tenemos a Roberto en antena. Roberto, bienvenido. Hola. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Sí, te escucho, adelante. Bueno, ¿te escucha? Sí, un segundo, Roberto, un momentito. Vamos a hacer aquí unos arreglos técnicos en directo en este momento.
Roberto, Buenas. hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Mira, lo que pasa es que hace 3 meses que me tiraron las cartas y salió que yo me iba a quedar con ella 3 años, algo así. Y esta chava pues, recurre mucho que todo lo que le presento yo le pasa, o lo presento yo ella y me pasan mis cosas. Y dice ella que soñó con su novio. Ella tiene un novio, yo todavía no estoy con ella. Ella tiene un novio y que estaba en una cabaña y de repente salen a ver porque estaba nevando. Y tómala, que empieza a nevar y sale un tornado y ahí sale mi cara, toda diabólica y con una capucha. Bueno, pues como te decía en antena, el sueño primero no obedece, no se puede interpretar como una especie de diccionario de los sueños. Por ejemplo, si soñamos tormentas son discusiones, si soñamos caras significaría tal cosa. Ahí el único elemento que puede servir para todo el mundo, que es muy importante, es el tema de la casa, la cabaña. Cuando tu amiga sueña una cabaña y se refiere, la cabaña, no sabemos si la cabaña se refiere, ella dice que ella es la que está dentro de la cabaña, ¿no? Sí, y salen. Bien, pues fíjate qué curioso, que ya ahí podemos saber algo, porque una cabaña normalmente no es muy ostentosa, suele ser bastante humilde, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces tu amiga, el aspecto exterior de físico de tu amiga vendrá a ser más o menos discretito, ¿verdad? Como una cabaña, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Mira, dice ella que había mucha paja. Y yo te le voy a preguntar qué onda con la cabaña. No, pero fíjate que eso lo podemos saber ahora, porque te digo, tú sabrás si el físico de tu amiga es un físico exuberante. Es muy bonita, es muy hermosa, está muy exuberante, es muy exagerado. Es muy exuberante, pues entonces fíjate que ya ha fallado el elemento esto de la casa, porque una cabaña no suele tener un aspecto exterior exuberante. A lo mejor quizás ella a sí misma se ve con un aspecto exterior de cabaña. O lo que no sabemos, o depende, o también igual ella mira tu aspecto físico como si está relacionado el sueño contigo. También es la duda que planteábamos al principio, que pudiera ser que ella te ve a ti con un aspecto exterior como de cabaña. ¿Me explico o no? Ah, sí. Mira, lo que pasa también cuando en ese sueño, después al otro día me marca y dice, tengo muchos déjà vus contigo. Luego todo lo que estoy haciendo lo vivo otra vez y lo vivo contigo. Le digo, ¿y qué onda? ¿Yo qué? Es muy, bueno, es una relación muy espiritual, muy fuerte, porque queremos separarlos y no se puede. Bueno, pues eso ya, pero analizando el sueño en sí mismo, que es el tema de este programa, te vuelvo a decir lo mismo. Lo único que tendríamos como una norma general a todo el mundo sería el elemento de la casa, de la cabaña en este caso. Ajá. Pero después los sueños son unas claves muy personales que corresponden a la persona que los sueña. Pero ocurre a veces la paradoja y el contrasentido gracioso de que, fíjate, por ejemplo, no es cierto eso de que soñar con zapatos significa viaje. Pero alguna vez escuchamos nosotros a alguien de decir que soñar con zapatos significa viaje. Y el inconsciente, a la hora de fabricar un sueño y que te comunica un viaje próximo, recurre a los zapatos. Fíjate los complicados mecanismos donde nuestro inconsciente fabrica los sueños. Pero el resumen, volvemos a decir lo mismo. Corresponde a cada persona la llave y la interpretación de cada sueño. Es algo muy importante. No necesariamente está asociado que tu amiga sueñe contigo con cara diabólica al hecho de que tu amiga te vea a ti de forma diabólica. Eso no es así. Sin embargo, sí está asociado el hecho de la cabaña. Yo creo que en la forma que... Porque si la cabaña está asociada a la persona, pues depende del estado. Es como te ve tu amiga o como ella se ve a sí misma. Cuidado. Así que tu amiga es muy exuberante, ¿no? Sí, es muy guapa, la verdad es demasiado guapa y yo me sorprendí cuando la conocí. Igual la conocí bien raro. Hace ustedes un mes me tiraron ahora sí que todo el tarot y salió esta chava. Y normalmente tiene muchos sueños conmigo. Ajá. Y siempre sueña así de que me ven en un tornado y así, pero sí, dice que ve la cabaña.
Bueno, pues muy interesante que tú le preguntes por la cabaña, porque ya sabes que la cabaña, ahí la duda que tenemos ahora mismo son las condiciones que plantea el sueño de tu amiga. Si la cabaña es como ella se ve a sí misma o como ella te ve a ti. Tú pregúntale por el aspecto exterior de la cabaña. Dile, oye, ¿la cabaña por fuera era atractiva, era bonita? Porque esos son elementos muy singulares. Para algunas personas, una cabaña va a ser un símbolo de humildad, y para otras personas una cabaña en la nieve es un símbolo de lujo. No todo el mundo se puede ir a una cabaña de fin de semana a una estación de esquí. Por eso digo que son elementos muy, muy individuales, y solo correspondería pues a ella analizarlo y explicar la razón del sueño. Para ella, finalmente, ya que cuenta, que se sintió bien o se sintió incómoda soñando contigo. Soñé, pues se desperté y luego me marcó y ya no pudo dormir porque se espantó. Bueno, pues vaya. O sea, luego me marcó y yo no le contesté hasta la hora. Me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Y me dice, es que soñé bien feo contigo. Y eso dice que pasó después de que anduvo con su novio. Bueno, pues el que sí va a soñar bastante feo va a ser el novio, claro, pobre novio. Bueno, pues encantado, Roberto, por tu aporte. Ahí ya nos tienes en Radio Brujas al tanto de cómo va el idilio de la nieve y en la cabaña, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Pues venga, bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues estamos en riguroso directo cuando pasan 28 minutos de la 1 de la madrugada. Brujas al viento, estamos en riguroso directo. Pues como decíamos a nuestro amigo Roberto, los sueños no obedecen a una medida, a una norma general, son muy singulares y cada persona tiene las claves de cada sueño, donde el error a lo largo del tiempo de cada especialista ha sido considerar el sueño como una masa única, como una unidad amorfa, que tiene, por ejemplo, para Freud todo el sueño sería el principio liberador de la angustia. Para Jung, un contacto con el inconsciente tanto colectivo como individual. Para cierto sector del esoterismo, pues el sueño obedece al famoso diccionario de los sueños. Esto de soñar con zapatos es viajes, pero alguna que otra vez ha ocurrido por préstamos que se llaman préstamos que toma nuestro inconsciente para avisarnos. ¿Qué elementos va a tener nuestro inconsciente para avisarnos si no se comunica con nosotros por medio del lenguaje? Utiliza otro tipo de lenguaje más sofisticados, no necesariamente el lenguaje articulado. Y también todos los que nos estén escuchando que quieran, tengan alguna duda con respecto a algún sueño que los traiga de cabeza, pues escríbanos aquí en el Skype en brujasalviento@hotmail.com y con gusto trataremos de resolver los misterios de los sueños. Como les comentaba antes de la pequeña pausa, pues hay opiniones obvias de muchos psiquiatras. Y bueno, actualmente son bastantes los psiquiatras que sienten cierto respeto por la investigación parapsicológica en el curso de un análisis, pues dada la estrecha relación que solo puede ser descrita como psíquica, que se desarrolla a veces entre el doctor y el paciente. Algunos doctores han hablado de pacientes que les han relatado sueños referidos a incidentes reales vividos por los propios médicos analistas en el curso de aquel día e incluso una semana antes. Así de interesante está este tema para los médicos psiquiatras. En varios casos, la clave de la momentánea perturbación mental de un paciente se ha localizado en una experiencia de sueño del propio analista. Se han elaborado informes en los que figuran varios pacientes del mismo analista compartiendo sueños o reagrupando experiencias colectivas o dando cuenta de otras individuales, como si se hubiese establecido un círculo de sueños telepáticos o clarividentes. Pues claro, como dice Jung, somos energía. Entonces, el doctor Jules Ainsworth, profesor de psiquiatría y psicoanálisis de la Universidad de Colorado en la Facultad de Medicina, ha dicho que el proceso Psi debería ser utilizado en el análisis. El proceso Psi
Es una parte completa en la marcha de la conducta total del individuo y tan determinante en las acciones y pensamientos del paciente como otros tipos de estímulos. Por otra parte, los sueños telepáticos relatados por los pacientes son generalmente chocantes y se hallan algunas veces ligados ingeniosamente a la dinámica de la situación del tratamiento, pero el incidente en sí es episódico e incontrolable. Aparecen condiciones dentro de las cuales no se realiza ninguna preparación anticipada para excluir indicaciones sensoriales. Realmente es obvio que tantos elementos de la teoría y la práctica freudianas tengan que ver con la interpretación de los símbolos creados durante la experiencia del sueño. Posiblemente las mismas leyes de la psicodinámica que se aplican en el sueño sean también aplicables al fenómeno sí. Ahora bien, tengamos presente que tanto el sueño como el sí son compatibles con las nociones corrientemente aceptadas del tiempo, espacio y causalidad. Algunos casos que voy a mencionarles en unos momentos constan en los anales de la parapsicología. En el año 1928, el señor James Calder, que residía con su familia en la ciudad de Middlesex, fue nombrado director de la escuela de segundo grado en Yorkshire, Inglaterra. La señora Calder no había estado nunca en Yorkshire, pero poco después de que abandonaran Middlesex, eso sí que está complicado, para empezar a buscar una vivienda allí. Bueno, Essex es más fácil de pronunciar que Middlesex. Eso me lo sé. Middlesex significa la mitad de Essex. Sí. Bueno, para empezar a buscar una vivienda ahí. Entonces, esta señora tuvo un sueño en el que vio todo con mucha nitidez una antigua casa de piedra situada en un pintoresco valle por el que corría un río de aguas limpias pero extrañamente negras. Grande fue su sobresalto cuando dio con la casa de su sueño en el valle próximo a Holmfirth y la corriente de agua que se deslizaba junto al edificio se tornaba a veces azul por efecto de algunos colorantes que procedían de talleres de tintorería en las proximidades. Los Calder decidieron alquilar la mitad de la casa y se trasladaron un día de agosto en el año de 1928. Los Calder hablaban a menudo de aquel extraño sueño y se sentían desconcertados por su claridad total. Solo quedaba un punto sin explicación. En sueños, la señora Calder había visto que solamente una mitad de la vivienda se hallaba ya ocupada y que junto a la puerta había medio barril que era utilizado como perrera. Aunque la otra mitad del edificio se encontraba habitada, cuando el matrimonio se mudó allí no existía ninguna perrera semejante a la soñada al lado de la entrada inmediata. Un año más tarde, sin embargo, hubo un cambio de inquilinos en la segunda mitad de la antigua casa de piedra encajada en aquel hermoso valle, y entonces a su llegada los nuevos arrendatarios traían consigo un perro, al que le asignaron la mitad de un barril a modo de perrera. O sea, que la señora Calder tuvo un sueño premonitorio. Este sueño precognitivo, del que se ha ocupado un psiquiatra parapsicólogo muy famoso, varias personalidades aquí muy famosos, pues parecen afectar peculiarmente el concepto de que se tiene un concepto bastante extraño del tiempo en general, que estos psiquiatras nombran como sueños precognitivos, que son los que hablan de acontecimientos futuros, realizaciones o peligros y muertes, y bueno, sean tan comunes y han llevado a pensar a muchos investigadores que, sin que se sepa el por qué, cada uno de nosotros se haya impuesto del futuro en un nivel inconsciente en nuestras mentes. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que a veces podemos soñar más para futuro, pero no un futuro inmediato, sino un futuro, imagínate, un año. Es que un año es demasiado tiempo. Pues volvemos a explicar lo que explicábamos al principio. El sueño no obedece a una sola unidad, es complejísimo. Observen una cosa, la medida del tiempo en el sueño no se guarda
no guarda una correlación con la medida de tiempo real. Nosotros, a veces, en ocasiones, podemos... De entrada tenemos muchos sueños en la noche. Ya los científicos lo explican, que soñamos, tenemos distintos sueños a lo largo de una noche. Podemos tener 8, 10, 12 sueños. Pero en realidad lo que los científicos han explicado, ellos con sus análisis, con sus electroencefalogramas, con sus diodos, sus pruebas de laboratorio, es que ocurren varios estadios dentro del sueño. Y volvemos a lo mismo. El sueño, el error de la interpretación que se ha tenido a lo largo del tiempo ha sido considerarlo como una sola unidad, a la que hemos llamado sueño. La escuela de la Salpetí, donde estudió Freud, pues se hablaba de la diferencia entre el estado catatónico y el estado de vigilia como una antesala de la hipnosis. Y empezaron también a hacer algunos análisis. Pero todo el mundo ha considerado el sueño como una sola unidad, como una sola masa. Dentro del sueño, pues el despiste completo existe, como decíamos antes, donde las teorías de Freud van a ser ciertas. También dentro del sueño, las tesis de Jung van a ser también ciertas. Es decir, no acierta uno y se equivoca el otro, sino que todos aciertan. Porque dentro del sueño ocurren distintas circunstancias y distintas etapas y distintas calidades. ¿Qué sabemos de cierto? Pues para la ciencia, el sueño se produce en el vórtex, en la corteza cerebral. Es en la área donde se radican los sueños físicamente. Pero observen algo, la unidad de tiempo del sueño. Muchas veces tomamos una pequeña cabezadita de 5 o 10 minutos y en esos 5 o 10 minutos soñamos hechos que duran como años. Cuando nos despertamos de ese sueño, lo hacemos desconcertados porque miramos el reloj y dudamos de que en realidad solo hayamos estado dormidos apenas 10 minutos. Si hemos soñado una cantidad de hechos muy intensos, una cantidad de historias muy truculentas, y lo que sabemos es que la medida del tiempo en los sueños no se corresponde con la realidad. Motivo por el que algunos filósofos ya de una densidad muy profunda llevaron a plantearse y a dudar si realidad era esto o realidad era el mundo de los sueños, y en realidad si esto que vivimos como realidad no sería un propio sueño. La pregunta es muy inquietante, el razonamiento de los mismos filósofos es muy intenso, pero volvemos a decir lo mismo, dentro del sueño no obedece todo a la misma circunstancia ni a la misma naturaleza. Dentro de un sueño, cuando nos quedamos dormidos, vamos a tener desde los famosos viajes astrales. ¿Qué es esto? Pues mire, muchas veces vamos a encontrarnos con personas que nos suena muchísimo su cara y siempre lo explicamos en vidas anteriores y no, nos suena tanto su cara como que hemos estado hablando noches y noches con esa persona. Cuando hacemos viajes astrales no tenemos sexo, viajamos en alma y podemos tener charlas durante semanas completas. Sería complejo adaptar el concepto de semana de la realidad al concepto de semana del sueño. Pero siempre después ocurre lo mismo. Esta persona me suena a mí, me suena muchísimo su cara, claro, porque hemos estado toda la noche hablando con esa persona. A veces en los sueños, en el plano astral, incluso se llegan a pactar parejas, se llegan a pactar uniones. Y en esos pactos se acuerda hasta el tiempo donde va a estar la unión. Yo esto hace años ya que lo hablaba con una amiga y me decía mi amiga, pero yo cómo iba a pactar esa pareja y esa relación en el mundo de mis sueños o en el plano astral. Si me hizo tremenda trastada, pues también incluso se pacta la forma en que se va a terminar la relación, porque no olvidemos una cosa, que todo tiene por objeto el perfeccionamiento del alma. Entonces cada persona en el plano astral incluso pacta las parejas. A veces ocurren cosas muy curiosas. Más o menos vendría a ser lo siguiente: se encuentran dos almas en el mundo astral y dice, oye, pues si tú estás sola, yo estoy solo, pues podemos intentar una pareja. Y pues ¿por qué tiempo? Pues mira, vamos a intentarlo durante 2 años. Y después de los 2 años, ¿quién me deja? Te dejo yo a ti o tú me dejas a mí. Bueno, no, déjame tú a mí. Y de buena gana, no, hazme una trastada, algo que realmente yo aprenda. Pues más o menos explicado a lo bestia, en plan cómico, en plan caricatura, las cosas vendrían a resultar de esa forma. Pero no todo el sueño obedece al mundo astral. De la misma forma que no todos los sueños tienen el carácter precognitivo que narraba Carla. A veces sí, a veces incluso el sueño tiene la facultad de hablarnos del futuro, que es muy interesante ese ejemplo que leía Carla. Pero
¿Qué futuro nos va a hablar si el futuro es tan complicado de que a veces no está escrito? A veces no está escrito y otras veces sí está escrito. Sería motivo de otro programa posterior también igualmente complejo. Pero por ahora estamos donde empezamos. Solo sabemos que no podemos considerar al sueño como una masa homogénea. El sueño obedece a distintos estadios y ocurren muchas cosas y muy interesantes mientras estamos dormidos. Entre ellas, por supuesto, la comunicación de nuestro inconsciente y a veces revelaciones del otro plano. Revelaciones que siempre van a venir en forma de imágenes. Imágenes que solo nosotros tenemos la llave para descifrar ese código único. El sueño, la interpretación del sueño, obedece a claves únicas de las que sabemos muy pocos elementos genéricos que ya habíamos planteado. Pues teníamos también ahí varias amigas que habían comentado. Así es, Julia. A ver, Rebeca Urbán dice que a ella le da miedo soñar con sus parejas sentimentales. Siempre que sueña con su pareja con la que esté en ese momento, al poco tiempo terminan y terminan mal. Al principio, cuando le pasó, creía que era una coincidencia, pero ¿qué le ha pasado con todas sus parejas? Esto ya hace 4 años, a partir de hace 4 años. Pues muy interesante, Rebeca, tu aportación, porque efectivamente sí podría ser una revelación y una comunicación de tu inconsciente con respecto a la naturaleza de tus parejas. Es un aviso, no tienes que tener miedo porque no vendría a ser una especie de maldición que la pareja va estupendamente y como consecuencia de soñar eso la pareja se va a romper. No, sino al revés. Inconscientemente, tu inconsciente es muy sabio, detecta que algo ahí funciona de forma extraña. Y en realidad tu inconsciente ha encontrado ese mecanismo para revelarte el destino y el devenir normal de la pareja. Entonces ese apunte es muy interesante y obedece a una clave única. Por ejemplo, eso que a ti te sirve como una especie de comunicación y de aviso precognitivo, a otros amigos no le va a servir. A otros amigos que sueñan con las parejas, pues resulta que va a ser a lo mejor todo lo contrario. Por eso hablábamos de una naturaleza única, especial y singular en el hecho del sueño. Así es. Bueno, también tenemos a Ana Fabiola. Dice, hola Radio Brujas, un saludo y felicidades por su próximo aniversario. Últimamente he tenido un sueño recurrente. Sueño con un hotel, o no sé si es una casa, pero que tiene muchas habitaciones. Todo el sueño se la pasa abriendo habitaciones y algunas veces se encuentra a personas conocidas, aunque al otro día no recuerda quiénes son. Y en otras habitaciones son personas totalmente desconocidas, pero que le enseñan muchas cosas nuevas, cosas que a veces no entiende, en idiomas que tampoco entiende, pero que aún así, así siento que aprendo. En el sueño me da miedo, pero siempre mi curiosidad me lleva a abrir otra puerta. Se me hace raro, pero me gusta mi sueño. Saludos. Pues este sueño es verdaderamente apasionante. A mí me ha encantado. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Ana Fabiola. Ana Fabiola. Pues mira, precisamente hablábamos antes con nuestro amigo Roberto sobre este mismo asunto. Observa algo. El hotel, la arquitectura del hotel es como tú te consideras a ti misma, como tú te ves a ti misma. Si la arquitectura exterior del hotel es una arquitectura muy bonita, muy cuidada, tú te ves así, de esa forma. Si la arquitectura del hotel está descuidado por fuera, tal, es la forma que tú consideras tu físico. Pero me ha llamado bastante la atención el interior de ese hotel con tantísimas habitaciones. Habitaciones en las que tú vas buscando, vas abriendo puertas, encuentras personas que te hablan idiomas extrañísimos que tú no entiendes. Ese es tu interior. Tú, por tu sueño, no me equivoco, sí afirmo que estás en constante búsqueda. Una búsqueda muy interior. Tienes un interior bastante intenso, con esas habitaciones pues, tantas habitaciones como puede tener un hotel. Simboliza tu interior, es un interior muy rico, muy profundo y muy complicado, y tú estás siempre en la constante búsqueda de ti misma, donde a veces tienes tú respuestas que a ti misma te sorprenden. Eso vendría a significar el elemento de los idiomas que te hablan en el sueño, de esas habitaciones que vas descubriendo. Si te asusta el sueño, no es por otro motivo de que tu propio interior te asusta donde te puede llegar a llevar, pero no tienes que temer nada, simplemente es que
tu interior es muy profundo y simplemente estás en la búsqueda de ti misma y de tus verdaderas capacidades. Es un sueño que a mí la verdad me ha encantado, es un sueño muy muy interesante. Deberías de aclararnos si las habitaciones del hotel por dentro las consideras lujosas, si las consideras bien cuidadas, y también la arquitectura del hotel. Si por fuera el hotel, pues oye, no todos los hoteles son iguales, hay hoteles que son ya pues medio ruinosos, medio descuidados, hay hoteles que están muy cuidados, hay hoteles donde apetece quedarse, muchas cuestiones. Y bueno, esos son ahorita los comentarios que nos han dado estas brujitas. Vamos a seguir ahora con el tema de otras experiencias. Así que bueno, Julio, ¿qué nos cuentas de otras experiencias? Bueno, con respecto al mundo este complejo y la complejidad del elemento de los sueños, pues es un tema que la verdad nos apasiona, dependiendo de las circunstancias. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta les hablamos de otras experiencias con los sueños. No se vayan, enseguida volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento y vamos a continuar con las experiencias en el mundo de los sueños. Pues efectivamente, vamos a narrarles otras experiencias y a recordarles, pues ya saben, lo que hemos hablado hasta ahora, pues no podemos considerar el sueño como una unidad, una sola unidad. Durante el sueño van a ocurrir distintas etapas y distintas naturalezas, donde una estaría, por lo que decía Freud, el principio liberador de la angustia. En otros estados vamos a encontrarnos sueños premonitorios, en ocasiones, no siempre, no todos los sueños son premonitorios. En otras son mensajes de nuestro inconsciente. En otras también son aspectos muy extraños de viajes astrales que tienen lugar mientras estamos dormidos. Y en realidad cada persona tiene una clave única y singular en la interpretación de cada sueño. Nosotros como brujos y brujas podemos acompañar a la persona en la búsqueda de esos códigos cifrados. Brujos y brujas tenemos también llaves maestras para entrar, ayudar a la persona a descifrar su propio contenido. Pero es la persona principalmente la protagonista de su sueño. Hay pocos elementos que sean genéricos y que obedezcan a todo el mundo. Hay muy pocos. Ya iremos viendo algunos. Bueno, pues también quiero compartirle estas otras experiencias, especialmente cuando algunas veces oímos decir que alguien ha tenido un sueño precognitivo. Uno de estos sueños que vulgarmente llamamos tridimensionales y en color. El percibiente de estos mensajes no descubre las posibilidades. El ser humano tiene atisbos sobre el futuro, sueños generalmente que al mismo tiempo pueden adentrarse en el escenario del pasado, lo que conocemos como retrocognición. Se han logrado catalogar hasta 5 tipos de experiencias precognitivas. En su nivel más elemental encontramos la precognición subliminal. Algunas de estas han salvado en ocasiones vidas humanas. Luego vendría la considerada como trivial, que se presenta solamente poco antes del real desarrollo de un acontecimiento poco importante. El sector de las precogniciones completas y significativas viene a indicarnos un poder mental no limitado por el espacio o el tiempo. También entra dentro de esta clasificación las previsiones benéficas y las nocivas. En una precognición benéfica, el yo trascendente puede hasta dramatizar un acontecimiento futuro, de tal modo que resulte una advertencia de característica reacción del yo consciente ante la crisis. Pues un ejemplo a tener en cuenta es que, por ejemplo, el que narra la doctora Rhine y que fue publicado en varias revistas y libros de parapsicología de Inglaterra. El hecho sucedió en el estado de Washington en marzo de 1957 y tuvo un especial eco en Inglaterra por los protagonistas. En él, una madre joven despierta una noche a su esposo, que era ingeniero agrónomo, para relatarle asustada una pesadilla que momentos antes le había atormentado hasta el colmo, como demostraba su estado en aquellos momentos. En este horrible sueño se vio con toda claridad cómo la lámpara
una lámpara muy grande y sumamente pesada, reliquia familiar de otra época, que colgaba de la habitación donde estaba la cuna de su hija de pocos meses, caía encima de esta matando a la criatura. En el extraño sueño vio con toda claridad cómo el aro de bronce que soportaba los brazos de la lámpara cercenaba las piernecitas de su hija y uno de los pesados brazos le aplastaba instantáneamente la cabeza. En el sueño, cuando ambos esposos corrían para descubrir lo que había pasado, la esposa observó muy claramente que las manecillas de reloj que había encima de la chimenea marcaban las 4:30. El reloj, con sus descomunales agujas, le había manifestado de forma clara, destacando sobre cuanto había en la alcoba, como sobresaliendo exageradamente de la misma habitación. El esposo se echó a reír, bromeando al conocer tan disparatado sueño, auténtica pesadilla de su esposa. Pero, cansado, muerto de sueño, pronto dio la conversación por terminada, durmiéndose nuevamente. Tras varios minutos angustiosos, la esposa, aunque creía estar haciendo una tontería, abandonó el lecho, fue a la habitación contigua y sigilosamente regresó con la niña, colocándola en la cama entre el marido y ella. Tranquilizada ya, y en su fuero interno un poco avergonzada por sus ridículos temores, se quedó plácidamente dormida. 2 horas más tarde, el matrimonio se despertó bruscamente. Un tremendo estruendo, algo insólito, les arrancó del plácido sueño. El ruido procedía precisamente de la habitación colindante. Horrorizados, descubrieron que aquella lámpara, aquel armatoste tan pesado, había caído sobre la cuna, destrozándola en parte, al romperse una de las anillas que la sujetaban al florón del techo. Y cosa curiosa, el reloj de la chimenea les dio en aquel momento la hora exacta, las 4:30. Pues estudiando la precognición indicada, tendríamos que para el subconsciente de la joven madre la caída de la lámpara se trataba de un hecho presente que constituía para su yo consciente un hecho futuro. La ausencia de la niña al sacarla de la cuna era también un hecho presente para el yo trascendental, porque se hallaba impuesto por la forma como el yo consciente de la joven madre y la forma en que ésta reaccionaría al saber que estaba amenazada la vida de la pequeña. Se supone que a fin de estimular a la madre llevándola a la acción inmediata, el estrato profundo de su psiquismo tuvo que formular un dramático sueño, una efectiva alucinación con final trágico anexo, lo que podemos considerar a todas luces que se trató de un aviso inteligente de tipo espiritual para que reaccionara la materia. En dicho caso, el cerebro, según el doctor Rhine, al analizar dicho caso, textualmente dice: partamos de la base que el futuro no habrá sido alterado por la acción de la mujer, sino incrementado. El caso es que el señor Dunn, en su famoso libro Un experimento con el tiempo, cita muchos ejemplos de sueños precognitivos con o sin alucinaciones visuales o auditivas, que registró a lo largo de varios años de experimentación y estudio. Decíamos anteriormente, por creer en ello firmemente, que los sueños los considerábamos a todas luces como unos reveladores primarios del subconsciente, o una auténtica precognición. Pero en realidad, ¿qué son los sueños? Esta pregunta se la hacen millones de personas de todas las condiciones y estratos sociales, religión o creencias, o bien agnósticas e incluso materialistas. Al estudiar a Freud, posiblemente tuviéramos una opinión que ha sido desmentida en parte por la moderna psicología, quizás más científica. Realmente hay que tener presente, y sin querer profundizar en el tema, que todos los sueños tienen una causa y su posterior explicación. El punto clave está en encontrarla, o mejor dicho, estar en condiciones de poder descifrarlo. En la gestación de un sueño, incluso el sueño más insólito y disparatado, la fuerza de la imaginación entra en muy poca porción, siendo la realidad la base de los hechos soñados, aunque esa realidad suele estar en un plano muy distinto del que conocemos en estado de vigilia. Veamos ahora otros 3 casos desde otra vertiente. Hay muchos sueños que se anticiparon al futuro de algunas personas en el misterioso mundo onírico. El tiempo y el espacio no cuentan para nada. Es el yo
el que parece tener acceso a otras dimensiones en las que no hay presente, pasado ni futuro. Los protagonistas de estos casos constan como perfectamente estudiados e incluso analizados por la propia ciencia y son dignos de un total crédito. El famoso naturista Edwin Read, cuando era director del Museo de Historia Natural en la población de Concepción, en Chile, hallándose en perfecto estado de salud, soñó un día que iba caminando por una interminable avenida, al final de la cual había una tumba, toda ella de mármol blanco, sobre cuya lápida pudo leer perfectamente la siguiente inscripción: Read, naturista, 7 de diciembre de 1910. Pues este sueño fue muy comentado por el eminente hombre de ciencia, que lo refirió bromeando a muchos amigos y parientes. Pues bien, los hechos se cuidaron de confirmarlo. Read murió en la fecha que había soñado, o sea, en la fecha que en sueños vio grabada en su propia tumba de mármol blanco, el 7 de diciembre de 1910. El doctor Guden, de Mónaco, médico de cabecera de Luis XI de Baviera, acompañó al soberano al castillo de Berg al iniciarse su demencia. Según cuentan sus biógrafos, próximo al castillo se hallaba el lago Starnberg, rodeado de un bellísimo paisaje que por lo visto era el lugar favorito de paseo del monarca, y al que acompañaban siempre el doctor y un acompañante. Pues dice la historia que antes de aceptar el encargo del médico acompañante, Guden había comentado con algunos de sus antiguos amigos un extraño y angustioso sueño en el que se veía sumergido en el lago, luchando brazo partido para salvar su propia vida con un hombre, al que no podía ver el rostro. El 13 de junio de 1886 eran extraídos del lago Starnberg los cadáveres de Luis XI de Baviera y de su médico de cabecera, el doctor Guden. El obispo Van Landby soñó un día que sobre su mesita de noche había un sobre enlutado, y en este una breve carta del archiduque Francisco Fernando, cuyo contenido era el siguiente: Os comunico que yo y mi augusta esposa seremos hoy víctimas de un cobarde atentado público en Sarajevo. Adiós. Pues este sueño fue tan real que causó una viva impresión en el prelado, el cual al día siguiente lo primero que hizo al levantarse fue escribir a un amigo íntimo relatándole lo que había soñado y la impresión angustiosa que le embargaba, pues aquel sueño lo consideraba una especie de aviso del cielo. 24 horas más tarde recibió un telegrama en el que se le informaba del trágico fin de los herederos al trono del imperio austrohúngaro, el famoso atentado de Sarajevo. Pues estos hechos son verídicos, y en su día cada uno de ellos fue muy comentado, tanto para personas de ciencia, para profanos, para personas muy pragmáticas, y fueron sueños que todavía siguen tomándose como verdadero ejemplo. Especial mención en el mundo de los sueños tiene el sentido que los artistas, por ejemplo, impregnaron el mundo de los surrealistas, del que sería un exponente importante el español Salvador Dalí. El surrealismo onírico es un arte que está basado en el mundo de los sueños. Así es, Julio. Bueno, vamos a continuar con el tema de los sueños. Hay varias cosas que quisiera comentar con todos. Por ejemplo, yo creo que todos desconocemos varios puntos muy importantes en el tema de los sueños. Resulta que hay muchas cosas pues que no comprendemos. Sabemos que hay ciertos cambios que ocurren en el cerebro y que existen algunas teorías, pero bueno, son solo teorías, ¿no? Que tratan de explicar muchos aspectos del sueño y en general de la capacidad de soñar. Y bueno, esto es lo que vamos a hablar en este momento. Tradicionalmente se ha pensado que el sueño es una forma de procesar y acumular lo sucedido durante el día. En la actualidad, cada vez más investigaciones apoyan esta hipótesis. Imaginen que el cerebro es como los intestinos,
sugiere Roman Neyman, un psicólogo clínico especializado en la medicina integral del sueño de la Universidad de Arizona, y por la noche el cerebro digiere y filtra metafóricamente la información, al igual que los intestinos, afirma. Lo que el cerebro guarda es parte de quienes somos. El sueño es como el sistema digestivo del cerebro. No obstante, hay muchas cosas que creemos que sabemos y no es así. Esto que les voy a mencionar a continuación son datos desconocidos y falsos mitos sobre los sueños. Probablemente hayan escuchado que en los sueños solo ocurren durante la fase REM, de movimientos oculares rápidos, y en realidad estamos constantemente soñando. Es cierto que nos metemos más en los sueños durante la fase REM, pero el hecho de que no veamos el sueño no quiere decir que no estemos ahí. A medida que avanza la noche, los periodos de la fase REM se alargan, de modo que la mayoría de nuestros sueños tiene lugar durante el último tercio de la noche. Otra cosa desconocida de esto es que aunque algunos sueños suceden fuera de la fase REM, que es identificar el movimiento ocular rápido, en otras especies es lo más cerca que podemos estar de predecir si estos animales sueñan. Según los investigadores de la Universidad de California, todos los mamíferos, reptiles y algunas aves experimentan esta fase REM y por lo tanto es muy probable que sueñen, según una revista que se llama Popular Science. Otro punto es que el trauma de escuchar la alarma puede hacer que olvides los pensamientos en los que estabas sumidos unos instantes antes. Es súper traumático despertarte con alarma para los que se despiertan a las 6 de la mañana como yo. Y bueno, la mejor manera para acordarse de los sueños es despertarse lentamente, dejando que transcurran unos minutos hasta que se les pase el aturdimiento. Yo sí hago eso, Julio. Me quedo dormido inmediatamente. Si me voy despertando poco a poco, no me despierto. Bueno, pues yo cuando me despierto, pues tierra llamando a Julio, estamos aterrizando, pedimos autorización, tierra. Entonces tampoco hay que obsesionarse con recordar las imágenes difusas. Si persiguen un sueño, se escapa. Eso es una ley. Yo no sé por qué nos pasan estas cosas de que quieres acordarte del sueño y entre más tratas de acordarte, más rápido lo olvidas. Otro punto. Un estudio publicado este año ha descubierto que la gente que habitualmente recuerda sus sueños muestra más actividad espontánea en una región del cerebro llamada unión temporoparietal. Y bueno, las diferencias no ocurrían solo durante el sueño, sino también cuando los participantes estaban despiertos. Otras investigaciones anteriores revelaron que las personas que se acuerdan más de lo que sueñan también reaccionan más a los sonidos que tienen lugar cuando sueñan y cuando están despiertas. Otro punto es que hay pocas cosas más frustrantes que despertarse enfadadísimo o enfadadísima con alguien por lo que te has hecho en tu sueño. Eso es horrible. Luego es cuando te das cuenta de que no puedes hablar de esos pensamientos con nadie a menos de que quieras que pues te tomen por loco, ¿no? La verdad es que biológicamente tiene sentido que desarrolles esa sensación aunque ya estés despierto, explica esta persona, ¿no?, que hace estos estudios. La experiencia que tenemos en el sueño queda registrada en el cuerpo y en el cerebro casi de la misma manera. La presión sanguínea y la frecuencia cardíaca pueden aumentar, por ejemplo, igual que en cualquier situación estresante de la vida real, lo que constituye pues el consolidar estas experiencias emocionales en los sueños. Otro punto importante que hay que destacar es que a pesar del mito de que nuestros sueños ocurren en una fracción de segundo, en realidad pueden durar 20, 30 o incluso 60 minutos. Lo más probable es que solo duren un par de minutos al principio de la noche y vayan alargándose a medida que avanza la noche y aumentan los movimientos oculares rápidos. En este punto, cuando estás soñando,
que dicen que 2 segundos, que no hay tiempo, que muy poquito tiempo. Yo no entiendo y todavía no me explico por qué cuando estás durmiendo y ya viene la hora de despertar, te viene así como que el boom del sueño, el máximo del sueño. Si tienes 8, 9, 10 horas para soñar, justo cuando te vas a despertar, te despiertas en lo más bueno del sueño. Bueno, es parte de los misterios milenarios. Por ejemplo, otro misterio es por qué la cama, en el momento que está más rica, más deseable, es justo a la hora de levantarnos. Hay veces que se acuesta uno y está la cama medio incómoda, se tiene uno que girar por aquí, que si el pegue de la sábana por allí, que si está fría, que si hay ruido, que si esto o lo otro. Y siempre a la hora de levantarnos es la hora que está más deliciosa. Yo hace tiempo me engañaba a mí mismo, me ponía el despertador a una hora que no era, pero era para darme todavía 2 horas más de sueño. ¿Por qué? Porque descubrí eso, que a la hora en que nos tenemos que levantar es a la hora que está la cama deliciosa. Buen punto, Julio, buen punto. Otro misterio. Bueno, está claro que los malos sueños producen miedo, pero además se ponen en marcha otras emociones subyacentes. Hay otro estudio que hicieron recientemente, y en estas investigaciones analizaron los sueños de 300 personas y descubrieron que muchas pesadillas desarrollaban sentimientos de fracaso, de preocupación, de confusión, de tristeza y de culpa. En esta investigación también se puso de relieve que los hombres suelen soñar más con agresiones físicas y situaciones violentas, mientras que las pesadillas de las mujeres se centran más en las relaciones de pareja. Otro punto es que cuando tienes un sueño, por muy extraño que sea, aunque sea una partida de póker con una ardilla verde gigante y la reina María, pues no es raro en sí mismo. Hasta que no te despiertas y sigue la vida en el mundo real, no te da por pensar que el sueño es raro. Comparar lo raro de los sueños con las cosas de la vida diaria es como comparar las costumbres alimenticias de 2 culturas diferentes, lo cual provoca que estas pues parezcan raras en un contexto ajeno. Tenemos que abastecernos de interpretar pues exclusivamente los sueños desde la perspectiva del mundo fuera de los sueños. Es lo que tú estabas comentando, Julio, que no puedes definir el sueño como, a ver, soñamos una casa, una cabaña con paja. Eso no tiene un significado genérico, es como los signos del zodiaco, es una cosa muy personal, ¿no? Entonces, no se angustien con este tema de que sueñen cosas raras, es normal, es otro plano, totalmente fuera de nuestra lógica. Dime, Julio. No, yo justo estaba recordando una anécdota ya que ocurrió hace ya bastantes años, pues con un amigo que también nos unía mucho la pasión por los mundos ocultos, por las ciencias ocultas, y mi amigo tuvo un sueño bastante inquietante. Era la típica persona que nunca recordaba los sueños, que ahora lo veremos el porqué, que tú has mencionado algo ya, Carla. Hay personas que dicen, ay, yo es que nunca sueño. No, siempre soñamos. Lo que ocurre es que a veces no recordamos los sueños. No todas las personas pueden recordar los sueños. Y de eso tiene buena culpa, por un lado, nuestra alimentación y después la forma en que despertamos. Si tenemos una alimentación muy pesada, cenamos muy pesado y nos despertamos de atolondrados y con prisas y tal, pues casi nunca vamos a recordar los sueños. Este amigo perteneció a ese grupo de personas que rara vez recordaba un sueño, pero en una ocasión me comentó, bastante inquieto, que había soñado una vez, dice que había soñado algo. Era una comunicación con seres de otros mundos, de otras galaxias, seres extraterrestres, pero en una dimensión que no era una dimensión física, era una dimensión muy extraña. Y estos seres, sin broma alguna, le dieron un mensaje y era el siguiente: que bajara a la cabina de teléfonos que había debajo de su casa. En una época había muchas cabinas telefónicas, mucho antes de la era de internet, y le dijeron, simplemente descuelga el teléfono y marca el 1, te daremos un mensaje. Y yo, pues la verdad, absolutamente apasionado por el relato de mi amigo, y le dije, ¿qué te dijeron? Y me dijo mi amigo, sin broma ninguna, y no tenía el afán de tomarme el pelo, me dijo, no, nunca bajé, pero de eso pasó ya hace algunos meses,
Me decidí a bajar esta mañana y esta mañana marqué el 1. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, Fernando, no pasó nada. Digo, claro que no pasó nada. Como me dieron el mensaje hace meses, y al día siguiente baja y marca el 1. Y este lo dejó de pasar. Y era una persona que le gustaba muchísimo este mundo. Ahora, la incógnita ahí fue por qué mi amigo no bajó al día siguiente a la cabina de teléfono. Dejó de pasar meses y a los meses fue y marcó el 1. Wow, qué fuerte. Julio, un buen número de personas cree que el mito popular de morirse durante un sueño significa que estás muerto. De hecho, hay que explorar estos sueños. Si alguna vez tienen la oportunidad de morir en un sueño, no lo dejen pasar. Hay muchas personas que afirman que morirse en un sueño es bastante frustrante. A ver. ¿Cómo es eso de que si te mueres dentro de un sueño? Sí, soñar que estás muerto. Ah, soñar que estás muerto. Claro. Pero es que yo había entendido que si alguien se moría dentro de un sueño, que no lo dejara de pasar. Que nos No, lo contaran Radio Brujas. Que sueñas que estás muerto. No. Que bueno, eso es bastante frustrante, que no te puedes, estás soñando que no te puedes mover, que no puedes respirar. Algunas personas dirían que esto se debe a que la conciencia es inmortal, independiente del cuerpo. En cualquier caso, lo cierto es que resulta una experiencia interesante, ¿no? Soñarse que está uno muerto. Ay, qué alegrito. Sí. Bueno, yo quiero darles unos consejos para dormir bien. ¿Qué te parece, Julio? ¿Tú tienes muchos problemas de dormir? No, yo ninguno. Pero yo le doy el primer consejo. Para dormir bien, duerman en buena compañía. Ahí, no comenzaría por ahí el consejo 1. Ese es el más agradable, el más interesante. Pero bueno, vámonos a otras cosas porque hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor duerme solita. Y bueno, puede ser que tengan un gatito y esas cosas, ¿verdad? El tema que no sean alérgicos. En fin. El punto número 1 y más importante es utilizar la cama solo para dormir. Parece, en serio, es súper difícil no ver la televisión, ni llevarse el ordenador para acabar un trabajo, revisar papeles o ponerse a estudiar en la cama. Dejen todo eso ahí en el escritorio y váyanse a dormir, ¿ok? Ni para el cuchicuchi tampoco. Ah, no, esa es parte de la... Qué piadosa está esta noche. La cama solo para dormir. Bueno, me refiero a temas de trabajo y esas cosas. Ya el placer y lo demás, pues ya, eso es obvio, Julio, está tácito, eso no se menciona. Vamos a ver. El segundo punto sería ventilar la habitación cada día y cambiar las sábanas regularmente. También hay firmes defensores de que se duerme mejor cuando la cama está bien hecha y no con las sábanas estiradas de cualquier manera, o sea, mal hechas, pues. Eso es muy importante, que los solteros tomen nota de las sábanas. Hay sábanas de solteros, por ejemplo, las de alguien muy cercano a mí, por no voy a decir quién. Sábanas de solteros que se ponían y se quedaban de pie en el suelo. Ay, qué asqueroso. Bueno, otro punto muy importante es ir en busca del sol. Expónganse a la luz intensa durante las primeras horas de la mañana. La luz brillante les ayudará a sincronizar su reloj biológico, mejorando la formación de ciclos de sueño-vigilia estables. Otro punto es evitar usar relojes de alarma ruidosos. Es muy estresante para nuestro cuerpo levantarnos de esa forma. De verdad, es horrible. Pero es que perdóname, pero si es que a mí, como no sea levantándome con la alarma del tornado, yo no me despierto. Como no sea, a mí me despiertas tú con Mozart y sí. Dulzura. Si no me despierto, me quedo ahí roncando 8 horas más. Sí. Me tienes que despertar a lo bestia, con la sirena de la policía, con la de los tornados, una cosa así. Entonces, si han dormido lo suficiente y de forma regular, podrían incluso no necesitar una alarma para despertarse. Ese no sería tu caso, ¿verdad, Julio? En fin. Otro punto es escribir un diario. Hay quien recomienda escribir como método para relajarse en busca del sueño o leer. A veces la gente se queda dormida leyendo. Otro punto es dormir sin luz. Es esencial para regular el sistema hormonal que la habitación esté oscura, sin luces prendidas, ni ventanas abiertas, con luz de las farolas de la calle. La glándula pineal es sensible a la luz. Cuando disminuye la luminosidad, segrega más melanina, también conocida como la hormona del sueño, que induce el estado de relajamiento y somnolencia. Es una hormona que regula el sueño, así que si hay luz por la noche, se segregará menos melanina y costará muchísimo más descansar. Eso yo creo que todos lo sabemos. Si no
nos apagamos la luz, no podemos dormir. Después otro, baño, ducha caliente un ratito antes de dormir, le ponen un incienso de lavanda, luego se ponen cremita de lavanda y ya me cuentan que se quedan dormidos. Después, otro punto es hacer nada antes de dormir. Es recomendable dejar un lapso de no actividad 20 minutos antes de dormirse. No hagan nada, solamente acuéstense y dejen 20 minutos pasar. Otro punto muy importante es no fumar ni beber alcohol, sobre todo por la noche, pues son estimulantes y si lo hacen, procuren que no sea minutos antes de irse a la cama. Otro error es desvelarse y pensar que con un cigarro les va a ayudar a volver a conciliar el sueño. Al contrario, los desvelará más. Aquí, Julio. Bueno, especialmente, ya no es broma, especialmente pongan mucho cuidado nuestros amigos y amigas fumadores con el tema de dormir con un cigarro. No va a ser el primer incendio, la primera tragedia que ocurre por quedarnos dormidos con un cigarro. Cuidado con esto, que es bastante peligroso. Exacto, y bueno, no puede faltar, si tienen acompañante que les pueda dar un masajito en las noches, que se sienta pues con insomnio, pues pedir un masajito y eso también les va a ayudar a manejar su sueño mejor. Las dietas en la noche todos sabemos pues que deben de ser ligeras. Hay alimentos que tienen serotonina que ayudan a relajarlos. ¿Cuáles son esos? Pues lácteos, los plátanos, la carne, la lechuga, el atún. Así que bueno. Otro punto es establecer unos horarios regulares de sueño-vigilia. Lo más importante es levantarse a la misma hora cada día, incluidos los fines de semana y vacaciones. Una vez despiertos por la mañana, no permanecer en la cama. Ay, qué difícil. Y va a ser el fin de semana. Y bueno. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo, porque el domingo por la mañana se está estupendamente en la cama. Es ideal para leer la prensa, para organizar la semana, para disfrutar, para tomar el sol. Una cosa especialmente mágica es abrir la ventana y que entre el sol en la cama. Y uno en las sábanas allí con las almohadas, es un momento muy especial. Tenemos unas referencias antiguas, de hecho las primeras de las que tenemos constancia son bíblicas, referencias bíblicas. Para quien no conoce los sueños famosos de Josué, aquellos sueños que anunciaban también, por ejemplo, en Egipto la liberación del pueblo de Israel, el sueño famoso de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero realmente los sueños obedecen a un lenguaje esquematizado, simbólico y claro. Pues la humanidad se lo ha preguntado durante siglos. Los distintos chamanes han servido de intérprete entre el mundo de los sueños y las personas que deseaban saber y preguntar. Pero, ¿qué entendemos por el sueño? Los sueños. Pues eso me pregunto yo también. Para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, bueno, de hecho el padre de toda la psicología y la psiquiatría moderna, el sueño solo es un estado de vigilia. Fíjate qué curioso. O sea que no te duermes, no te mueres, no dejas de pensar, sigues sintiendo y sigues percibiendo. Un estado de vigilia, simplemente, diría Freud. Después, en su maravillosa obra La interpretación de los sueños, apuntó una serie de cuestiones completamente novedosas hasta entonces, que se consideraba el mundo de los sueños como un mundo camino entre lo mágico y lo religioso. Muy interesante, Julio. Y yo tengo una pregunta. Si los sueños son un estado de vigilia, entonces, ¿qué significado tiene que te den mensajes? Como por ejemplo lo que decía lo de Josué, los sueños que tenían los profetas de la Biblia y todas estas personas del pasado que se les ha manifestado ideas por medio de los sueños. En realidad, cuando hablamos de los sueños, tenemos que trazar una diferencia clara
y una frontera, un antes y un después de Freud. ¿Por qué? Porque después de Freud, discípulos muy famosos como Jung habló del inconsciente colectivo, una cuestión muy muy novedosa que va a tener mucho que ver a la hora de poder descifrar ese mundo mágico de los sueños. No solo los religiosos, no solo la Biblia, no solo los psicoanalistas han intentado descifrar esa maraña, esa tela de araña compleja que son los sueños. También prestigiosas universidades de todo el mundo, desde Ámsterdam, Berlín o las ya famosas norteamericanas. A mí esto me suele hacer mucha gracia, ya sabes, eso de científicos de la prestigiosa Universidad de Berkeley en California han dicho que tal o que cual, pero es cierto que siempre el mundo de los sueños se está analizando con lupa, casi con microscopio. Pero todas las universidades han hecho distintas experiencias a lo largo de los años. Fundaciones que han subvencionado distintos estudios sobre el mundo de los sueños, realizando unas pruebas, la verdad, bastante interesantes, como una serie de estadios que se producen durante el sueño. Sometieron a sujetos de estudio a la aplicación de distintos electrodos y comprobaron cómo durante el proceso del sueño ocurren varios estadios. Y soñamos varias veces. Es decir, no ocurre un solo sueño durante la noche, durante el día, claro, el que duerma de día, pues vendríamos a tener del orden aproximadamente entre unos 10 y 20 sueños. Una cosa es, hay personas que no creen que no sueñan, pero una cosa es que no sueñen a que no puedan recordar lo que sueñan. Ya te digo que hay constatado que una persona media puede tener entre 10 y 20 sueños. Pero lo que quizás haga del mundo de los sueños algo muy especial y único es que la medida de tiempo que ocurre dentro del sueño no obedece a medidas reales. El área del cerebro que controla, que alberga la parte del sueño, está lo que se llama el vórtex cerebral, que es la corteza. Realmente en un sueño nosotros podemos, por ejemplo, en 10 minutos podemos tener un sueño que sea una narración de algo que ocurre en 20 años. Y sin embargo ha ocurrido en realidad, en nuestra realidad, han pasado 10 minutos. Pero para la realidad del sueño ha transcurrido 20 años. Lo que ha llevado ya incluso a numerosos filósofos a plantearse qué es la realidad. Si esto que vivimos ahora o la que tenemos en el sueño. Los sueños tampoco obedecen a una línea de continuidad. Es decir, si yo estoy soñando en un paisaje precioso en Suiza, en un lago, y donde ocurre una historia concreta y definida, si algo me despierta, cuando vuelvo a dormir, no retomo el hilo de continuidad del mismo sueño. Y hay una manera de ser de muchas personas, y yo me incluyo, que somos muy ingenuas o ingenuos en que tenemos un sueño y lo que tú estás mencionando, quieres volver a retomar el sueño. Lo que tú estabas soñando en ese momento era a lo mejor muy agradable, te despiertas y porque no te querías despertar y luego quieres volver a seguir soñando lo mismo, y eso le pasa a mucha gente. Exactamente, especialmente si el sueño era placentero, si lo que soñábamos pues nos aportaba un bienestar muy especial. Una vez que quieres retomarlo, pues de forma consciente es imposible, de forma consciente o inconsciente, el sueño no tiene continuidad. ¿Por qué se producen los sueños? ¿Qué sentido tiene el sueño? Sabemos, por los estudios de las distintas universidades en todo el mundo, que una persona sin dormir no puede vivir más allá de 15 días. Se han hecho experiencias absolutamente bestiales y traumáticas con sujetos de estudio y algunos realmente pues, llegaron a morir sin dormir. Unos especialistas introducen un tema de debate muy interesante.
no pueden vivir sin dormir o no pueden vivir sin soñar. Ahí estaría realmente el punto interesante de la cuestión. ¿Son importantes los sueños? ¿De qué sirven los sueños? Vuelvo a decir lo mismo, es hasta Freud que hay un antes y un después. Freud en su obra máster, en su obra genial, La interpretación de los sueños, introduce un elemento nuevo, una tesis nueva, que es que los sueños son una realización de los deseos. Freud hablaba del principio de angustia, del principio de represión, como algo importante en todos nosotros. Todos cargamos con una serie de pesos como el complejo de culpa, etcétera, etcétera. Y los sueños vendrían a ser una especie de mecanismo liberador de esas angustias. Para Freud, el sueño solo es la realización de un deseo, por mecanismos bastante complejos, pero parece ser, por todas las pruebas que se han hecho, que obedecen a una realidad. Otra cosa distinta es la típica interpretación de toda la vida, que yo recuerdo que se hacían en los pueblos, o estas mujeres encantadoras que guardaban una tradición. Si sueñas con zapatos, es un simbolismo claro que significa viaje. Si sueñas con dientes, significa la muerte inminente de un ser querido. Si sueñas con aves, dependiendo de la naturaleza del ave, son noticias. No se dejen de llevar por estos símbolos de mal augurio ni por estos agoreros. No tienen nada que ver. Otra cosa distinta es que, como decía Jung, notable discípulo de Freud, el sueño tiene una simbología muy especial. Jung hablaba del inconsciente colectivo. Todos tenemos una especie de símbolos comunes. Una vez que usted sabe que soñar con zapatos significa viaje, hay una comunicación íntima entre usted y su inconsciente que ocurre durante el sueño. Usted se entera que soñar con zapatos significa viaje y probablemente la comunicación íntima entre usted y su inconsciente en el sueño le lleve a soñar con zapatos. Lo que hay que plantearse realmente es por qué su inconsciente le manda esas señales. Bueno, yo tengo una pregunta. Los sueños. Si no nos podemos dejar llevar por lo que se dice que significan los sueños, que te van dando por historia, porque la gente se va creyendo las cosas que se van diciendo. ¿De dónde podemos obtener una información válida del significado de nuestros sueños? La información válida se habría que ponerla entre comillas. Primero, para empezar, hay que descartar esa simbología mágica tan simple que hemos estado hablando. La interpretación de los sueños es mucho más compleja que todo eso. Si tienen el gusto de leerse la obra La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que yo se la recomiendo, verán como los mecanismos son muy complejos. Yo recuerdo un caso que se menciona en esa obra de una paciente del Dr. Freud, y era una chica que había soñado, tenía un amor de juventud imposible, perdido, que ella lo añoraba muchísimo, y había tenido un sueño muy curioso, un sueño en el que había fallecido un tío muy querido de ella. Entonces la chica se lo expuso a Freud y le dijo: doctor, ¿qué realización de qué deseo puede haber en la muerte de mi tío, si yo a mi tío lo adoro? Y en el sueño estaba claramente yo estaba en el velatorio de mi tío. Entonces, ¿qué deseo puede haber en eso? Y Freud, como un detective del mundo de la psique, del mundo de nuestras sensaciones, tirando del hilo, pues observó algo, que era que esta chica, pues tenía
estaba enamorada de un señor que vivía en otra ciudad y solo se veían de cuando en cuando en algún entierro. Entonces, por los mecanismos del sueño, para liberarla del principio de angustia, pues el sueño, claro, de lógica era que si moría su tío, pues el chico vendría al entierro y podría verse con su amado. Eran estas relaciones complejas y tortuosas del siglo XIX. Y la ocasión para ver a su amado era en el entierro de su tío. Evidentemente el sueño no anunciaba la muerte de su tío. De hecho, el tío gozó de una vida sanísima durante años. Pero el sueño se vale de estos mecanismos lógicos para que ella pueda ver a la persona que ama, realizar su deseo. Así de complicado y de complejo. Y todo eso se lo debemos a Freud. Hay otra anécdota de otro paciente de Freud en el que el paciente sueña una serie de barbaridades que se demuestran claramente que no son la realización de ningún deseo. Recuerdo que fue bastante divertido porque el paciente le reprocha a Freud y le dice: pues doctor, ve, se equivoca usted en su teoría, porque ¿qué deseo puedo realizar yo soñando esta serie de desgracias, y no una, sino 20? Y Freud, después de pensar un tiempo, dijo: usted siempre ha estado en contra de mi teoría de los sueños, el deseo es que yo me equivoque en mi teoría. Ah, pues muy interesante, mira, creo que esa es una manera muy sencilla, bueno, entre comillas, ¿verdad?, de descifrar un sueño, usando la lógica de lo que te rodea en tu realidad y que te está afectando psíquicamente, se puede decir, ¿no? O inconscientemente que te esté afectando. Ahí es donde se traza la separación, gracias a Freud, entre el mundo consciente y el mundo inconsciente. Digamos, durante el sueño se produce una comunicación entre tu subconsciente o tu inconsciente y tu parte consciente. Tu parte consciente está llena de angustias, pero unas angustias que tú somatizas en el cuerpo. Imagínate una persona pues, que sufra padecimientos estomacales, que tenga gastritis, que sea muy nerviosa. Durante el proceso del sueño se produce una serie de mecanismos que te liberan del principio de angustia. Somos, nos guste o no, somos un mecanismo biológico muy sofisticado, pero somos una máquina. La máquina durante el día pues tiene muchas tensiones y el sueño vendría a ser ese perfecto estado de relajación que no solo te relaja el cuerpo, sino que además te relaja la parte espiritual, te da cosas bonitas e interesantes. Eso es lo que ahorita que lo mencionas te lo iba a preguntar. Cuando estás enfermo, yo no recuerdo de las veces que he estado enferma, y dime tú, que te acuerdes de tus sueños. Creo que el cuerpo está más ocupado en el dolor y en recuperarse que en soñar. Mas sin embargo, en otros momentos, ya sean sueños placenteros o sueños pesadillas, por así decirlo, suceden en momentos en que no tienes ningún padecimiento físico. Entonces yo creo que es más un alivio espiritual, ¿no? Soñar es como un alivio espiritual. Pues muy interesante, porque en la línea de lo que comentábamos, si el sueño es una realización de un deseo, ¿qué sentido puede tener la pesadilla? Muy interesante lo que dices, pues porque sí. Yo qué empeño puedo tener en amargarme la vida. Porque hay pesadillas que son terribles. No, pues es lo que dices de, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿a quién le gusta que se muera, soñar que se muere alguien? ¿No? Y te despiertas muy angustiando diciendo, oye, soñé que mi padre o mi madre se moría. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor vas a ver a tu padre, a lo mejor vas a ver a tu madre y a lo mejor estás lejos de ellos y sueñas. Y es una manera de se ha comprobado que no es tan directo el mensaje y el símbolo de los sueños, de que si por ejemplo sueñas que se muere alguien, que esa persona se vaya a morir, mucho menos. Así que no se angustien, no se agobien. Si ustedes sueñan con muertes, evidentemente no se van a producir. El mecanismo de los sueños es muy, muy complejo, pero lo que sí está claro es que parece una comunicación entre su parte inconsciente y su parte consciente. Otra pregunta, Julio. ¿Es lo mismo un sueño que una revelación? No, aunque las revelaciones se valen de los sueños, lo mismo que se valen de otras y de otros muchos mecanismos. Pero no todos los sueños son reveladores
ni todas las revelaciones ocurren en los sueños. Detrás de este trabalenguas, este galimatías, me explico. ¿Qué es una revelación? La revelación es la muestra de una verdad o de un acontecimiento que está por venir. Entonces puede ser simplemente el vuelo de un pájaro, o como en la preciosa leyenda de la fundación de la Ciudad de México, el águila con la serpiente en el nopal. Eso es una revelación y no ha ocurrido en un sueño, aunque podrían ocurrir en los sueños. Nosotros estamos hablando de la base, del caldo de cultivo de un genérico llamado sueños. Ahora, los sueños son una puerta para que también entren las revelaciones. Casualmente, de esos entre 10 y 20 sueños que tenemos cada día, aunque no recordemos ninguno, aunque solo recordemos 1 o 2 sueños, uno de estos sí podría obedecer a una revelación, pero pertenece a un código personal, secreto e íntimo de cada persona. De forma que en los sueños no se puede hablar de una generalidad. Como decíamos, soñar con zapatos significa un viaje cercano. A no ser que, por lo que Jung decía del inconsciente colectivo, usted haya aprendido, porque se lo dijo otra persona, o porque lo escuchó, porque nos escucha a nosotros, de que los zapatos tienen el símbolo de que significa viaje. Si usted quiere transmitirse a sí mismo esa información, pues va a soñar con zapatos. Pero incluso soñando con zapatos, el símbolo podría ser otro completamente distinto. Cada persona tiene unos registros propios, individuales e íntimos de sus propios sueños. Es algo muy, muy complejo. Como empezábamos con el Antiguo Testamento y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Aquel sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Eso viene siendo una premonición, viene siendo una revelación. Exactamente. Que después en la antigüedad había todo el chamanismo de la antigüedad, todos los grandes sacerdotes de la antigüedad estaban especializados en la interpretación de los sueños, con bastante acierto. Ha sido un saber que durante los siglos se ha ido olvidando. Hoy en día nuestro conocimiento sobre la interpretación del sueño, la verdad es bastante pobre. Hemos avanzado mucho en cuanto a la parte local, la parte analítica del sueño, pero no a la espiritualidad del sueño. Los sueños, como hemos dicho, pues tienen una parte fisiológica muy curiosa que ha sido analizada precisamente por la Universidad de Berkeley, California, de personas que tenían cierta carencia durante el sueño por distintos y complejos mecanismos fisiológicos. Se producían determinados procesos que facilitaban la segregación de determinadas sustancias en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, de la parte espiritual del sueño seguimos sin saber prácticamente nada. Solo podemos hablar de lo que no son los sueños. Se sabe ya seguro y positivamente lo que no son los sueños. No todos los sueños son premonitorios, no todos los sueños son reveladores, y no todas las cosas que vemos en los sueños, porque el mundo de los sueños es un mundo muy visual, se basa en imágenes. Ustedes podrán recordar cuando han soñado que la mayoría de las sustancias de esos sueños se nutren de imágenes, pero son unas imágenes muy curiosas y unas imágenes muy específicas. De eso saben bastante los artistas que inventaron el surrealismo, la técnica pictórica que nació en Francia gracias a Picasso, Dalí, etcétera. Era gente que intentó analizar la parte artística y plástica de un sueño que tiene una carga de imágenes tremenda. Son imágenes que están tomadas de la realidad, del mundo que conocemos, y adaptadas al mundo de los sueños. Pues es muy interesante, Julio. Realmente es un tema que te lleva a pensar muchas cosas, que abarca muchas cosas, como es las premoniciones, las revelaciones, las vivencias de los sueños
y un sinfín de cosas que la mente tiene el poder de acaparar, ¿no? Pero básicamente, como dices, estamos en la raíz de cómo surge todo esto. Sí, pero estamos mezclando ciencia con superstición, con creencias, con costumbres. Se sabe científicamente que el sueño se produce en la corteza del cerebro. Es un área ahí que es donde se controla la parte de los sueños. Con algunas drogas alucinógenas, especialmente algunos hongos sagrados de México, algunos prestigiosos botánicos han tenido experiencias muy curiosas. Hablábamos antes de la medida lineal del sueño, es decir, usted en 5 minutos puede soñar 20 años de tiempo. O incluso en un sueño que dure 30 minutos, puede soñar 5 minutos de tiempo real. No se corresponden las medidas dentro del sueño a las medidas de la realidad. Pero bajo el efecto de ciertas sustancias psicotrópicas, alucinógenas, algunos investigadores han llegado a retomar ese hilo de continuidad del sueño. Es decir, normalmente como decíamos, si te duermes y te despiertan, ya no puedes retomar la continuidad del sueño interrumpido por más que tú quieras. En un sueño precioso ya no lo puedes retomar. Pero bajo estos investigadores sí podían hacerlo y abrieron unas puertas de conocimiento a otros mundos. Esas experiencias continuaron en los años 50 con las investigaciones del famoso ácido lisérgico, el LSD, pero el gobierno terminó prohibiéndolas. Pero fue una puerta bastante interesante a un mundo muy desconocido, que era la continuidad en el mensaje de los sueños. El sueño es una alucinación disparatada que no tiene lógica ninguna, o el sueño tiene algún tipo de conexión y lógica. Pues el 99% de los especialistas se ha puesto de acuerdo en decir que sí tiene una lógica, se llama lógica onírica o lógica surrealista, por decir una lógica bastante poco lógica, pero la tiene. Lo único que seguimos sin encontrar ese nexo, ese hilo que comunique, que nos haga entendible lo que hemos soñado. Curiosamente, no se alarmen, no se desconcierten. Cuando ustedes tengan un sueño premonitorio, sabrán distinguirlo perfectamente del resto de los demás sueños. Por lo demás, ¿cómo lo distingues? Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo distingues un sueño premonitorio de un sueño normal? Pues se sabe ya que la intuición es parte de la inteligencia. Es simplemente nuestra intuición la que nos dice si ese sueño tuvo un significado especial. ¿Cómo saberlo? Pues en primer lugar no suele ser trágico. No anuncia tragedias, no anuncia grandes pérdidas, etcétera. Simplemente da un mensaje breve y conciso y corto. Hay muchísima literatura sobre esto, hay muchísimos testimonios de amigos que nos cuentan, y yo recuerdo de una señora que el mensaje podría parecer muy simple, muy tonto, pero simplemente era el de darse tiempo a sí misma. Y después resultó que la señora pues tenía una enfermedad de estrés, estado de angustia, etcétera, y gracias a ese sueño y ese mensaje que ella a sí misma se dio, los sueños, pues pudo mejorar y pudo alcanzar pues una mejoría en su salud. A veces son mensajes muy simples, suelen ser mensajes muy simples, no son grandes comunicaciones, no son grandes hechos, sino hechos que se refieren a la vida doméstica. Y como decían los chinos en su sabiduría, las grandes cosas empiezan por las cosas sencillas de nuestra vida. No hay que despreciar las cosas sencillas de nuestra vida. Pero el mundo de los sueños sigue siendo un mundo muy mágico, muy secreto, muy hermético, y como te decía, no es tanto lo que sabemos, sino lo que podemos ir descartando de que no sabemos y lo que no son. Muy bien, Julio, pues en este momento concluye este tema y ya iremos sacando más información con respecto a esto, ¿verdad? Muchas gracias por toda tu información. Olvidé decirte algo, que hay un registro, ahora no lo recuerdo, para que no nos acusen de que todo lo tenemos copiado.
Ahí o googleamos, que está de moda la palabra ahora. No, pero lo pueden encontrar, que hay un registro de sueños, pues no sé, puede ser una universidad europea o norteamericana, un registro de sueños que está asociado a lo que soñamos, personas que se prestan a esa experiencia de mandar sus sueños y con el tiempo comprobar si han sido premonitorios o no. Y hay un registro donde hay datado pues aproximadamente 250.000 sueños y 250.000 pacientes. Hasta ahora no son nada premonitorios, simplemente se refieren a experiencias personales. Pues nosotros invitamos a nuestros oyentes a que nos envíen sus sueños y sus propias experiencias. Estás escuchando Radio Brujas.